Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gloria a Dios, una vez más nos encontramos este día miércoles, como todas las semanas, dándole gracias a Dios por permitirnos una vez más reunirnos de esta manera. Vamos a iniciar nuestra reunión dándole gracias a Dios una vez más. Oremos, mis hermanos. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, amado Padre, por permitirnos, bendito Dios, en tu amor y en tu misericordia, reunirnos nuevamente, Señor, este día miércoles para tener comunión contigo, Padre eterno, al mismo tiempo estudiar tu bendita palabra y que nuestra fe, bendito Dios, se ensanche y se acreciente. Amado Dios, tú eres grande, eres bueno, eres Dios todopoderoso. Te agradecemos por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos cada día, Señor, por ser nuestro guía, nuestra fortaleza, por auxiliarnos, Señor, en nuestras tempestades. Amado Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros, por perdonarnos nuestros múltiples pecados. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Amado Dios, enséñanos, Señor, a amar con ese amor que tú nos amas. Amado Dios todopoderoso, derrama ese amor en nuestros corazones, amado Dios, para perdonar, para amar, para servir. Eterno Dios, en tus manos nos ponemos y te rogamos en esta hora, Señor, que nos instruyas en tu bendita palabra, que bendigas este libro de Mateo, este estudio, amado Dios, que podamos meditar en tus dulces palabras, que son medicina para nuestros huesos, lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro caminar diario. Bendito Dios, en tus manos nos ponemos y en el nombre de Jesús empezaremos, Señor, nuestra meditación en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 22, y vamos a dar lectura. Esta palabra del Señor dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Siempre Jesús hablando a través de parábolas, para que la gente entendiera, amados hermanos. Está diciendo que el reino de Dios es semejante a un rey. ¿Quién es este rey? Es Dios mismo. Es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. ¿Quién representa a su hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los convidados, amados hermanos? Todos, amados hermanos, somos los convidados a la fiesta de las bodas del Cordero. Pero dice, amados hermanos, que no quisieron venir. Porque para nuestra sorpresa, amados hermanos, a veces yo digo, ¿cómo es posible que la gente, el hombre, la mujer, le pueda decir no a Jesucristo? Puedan decir, no, todavía soy muy joven, todavía me tengo que divertir, todavía tengo que bailar, todavía tengo que gozar esta vida, porque todavía soy joven. Cuando ya sea viejito, ahí vendré a las bodas, a los pies de Jesucristo. Puede ser tan necio el ser humano, hermanos. El Señor derramó su sangre por toda la humanidad. Todos somos convidados a esas bodas, a esa fiesta. Todos somos, amados hermanos, candidatos a ser salvos. Pero como dice aquí la parábola, mas estos no quisieron venir. Hay mucha gente que no quiere, que prefiere vivir en el pecado, prefiere vivir en su vida antigua, prefiere vivir sin Dios. Porque no sé hasta dónde puede llegar, amados hermanos, la necedad del ser humano, que le diga no al mensaje lleno de amor, de misericordia de nuestro Señor Jesús. Él derramó su sangre para salvarnos. Él nos limpió de nuestras maldades, de nuestros pecados. Compró nuestra salvación a precio de su vida. Y sin embargo hay muchos que no quieren a Jesucristo en sus corazones. Hay mucha gente que no quiere, hermanos. Por eso hay tanta gente en el mundo sin Dios.
Y algunos aparentemente dicen, yo sí creo en Dios, pero comprometerse no quieren. Quieren servir a Dios desde lejos, desde sus casas, a su manera, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren hacer morir su carne, dejar de pecar. La gente quiere servir a Dios, pero seguir con su vida pecaminosa, hermanos. Y eso no es así. Entonces dice, muchos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios no se cansa de invitar, hermanos. En la palabra de Dios encontramos que Dios da la iniciativa. A pesar de que Él es santo, bueno, sin embargo Él da la iniciativa. Él dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la palabra de Dios, hermanos, está lleno de palabras de amor de Dios hacia el hombre. Vengan, venid a mí, mi yugo es fácil. Vengan, compren sin dinero. Vengan, tomen leche y vino. Vengan, ese es el llamado de Dios. Venid a mí, vengan a mí, estemos a cuenta. Pero sin embargo, dice, he matado mis animales, todo está dispuesto para la fiesta, vengan. ¿Y qué creen que hicieron esta gente? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Así es, hermanos. A pesar que Dios llama de diferentes formas, a través de su palabra, a través de un predicador, a veces a través de un amigo, de un conocido. Busca a Dios, acércate a Dios, humíllate ante Dios. No hay otro camino. Pero sin embargo, dice, amados hermanos, uno se fue a su labranza y el otro se fue a sus negocios. Así, cualquier cosa. Ya luego, después, que pase el tiempo, ya cualquier rato vendré. Y sabes, amado hermano, en la salvación no hay el día de mañana. Para la salvación es muy peligroso decir mañana. Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No dejes para mañana. En el área espiritual no existe el día de mañana. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. La puerta se puede cerrar. Así como Noé. Cuando entró, hermanos, en el arca y vino el diluvio, la gente tocaba la puerta. Ábrenos, Noé, ábrenos, Noé. Y Noé dijo, no, yo no le he cerrado la puerta. Yo no tengo la llave. La llave la tiene Dios. Es muy peligroso, amados hermanos, postergar tu salvación. Si escuchas hoy su voz, no te endurezcas. Jesús derramó su sangre para salvarte, para que tú no vayas al infierno, sino para que vayas al cielo. Él compró nuestra entrada al cielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptarlo en nuestros corazones, nada más. Porque todo ya está pagado, todo ya está saldado. Y sigue diciendo, amados hermanos, y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Nuestro Señor Jesucristo vino primeramente, amados hermanos, al pueblo de Israel, a salvar a los judíos, a los israelitas. ¿Pero qué hicieron los judíos y los israelitas? Lo mataron, lo despreciaron, lo vituperiaron, lo escarnecieron, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a todos, no solamente judíos, gentiles, a todos, hermanos. La salvación es para todos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos. Y en esos todos estamos incluidos nosotros, tú y yo, que me escuchas, que estás escuchando estas palabras.
La salvación es para nosotros también, no solamente para los judíos, no solamente para el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, sino que, como no quisieron ellos entrar a las bodas, ahora dice, id y traigan a cuantos se encuentren por ahí, cojos, ciegos, pobres, ricos, a todos, a los que se consideran tan malos también. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y amados hermanos, y dice, y entró el rey para verlo a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Nadie puede, amados hermanos, mentir a Dios. Nadie puede decir, yo sí creo, pero dentro de tu corazón no. O puedes decir, yo sí soy cristiano, yo creo en Dios, solamente en la iglesia. Pero en tu casa eres un renegón, en tu casa eres un ocioso, en tu casa eres peor que un mundano que no conoce a Dios. No le podemos engañar a Dios, hermanos. Dios nos conocerá, como este hombre que lo vio a uno que no estaba con vestido de bodas. Amados hermanos, Dios nos ha dotado de vestiduras blancas y tú no puedes pasar desapercibido ni mantener una hipocresía en la presencia de Dios. Dios sabe aún lo que pensamos. Antes que la palabra esté en nuestra boca, Dios ya lo sabe. Así dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a todos, sin excepción alguna, a todos, por más pecador empedernido que sea, Dios lo llama. Pero si dice, pocos son los escogidos, pocos son aquellos que de verdad, con sinceridad de corazón, se humillan y buscan a Dios. Ojalá que nosotros, amados hermanos, estemos en estos pocos, que seamos escogidos, que tengamos un corazón sincero, porque a Dios no le podemos mentir. Dios nos va a descubrir, ni podemos pasar desapercibidos, como yo voy a la iglesia también. No, Dios conoce a cada uno de nosotros, hermanos, no le podemos mentir. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Amados hermanos, este grupo de religiosos en el tiempo de Jesús eran los fariseos y eran también los herodianos. Eran gente, amados hermanos, que según ellos amaban a Dios con su boca, con sus palabras, pero con sus hechos lo negaban, hermanos. Pero vemos aquí que estos fariseos y herodianos reconocen la integridad de Jesús como maestro. Porque mira cómo le dicen, los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Uy, hermano, que nos puedan decir eso, ¿no? Yo sé que tú no mientes. Yo sé que tú tienes palabra firme y que en ti no hay mentira. Jesucristo, hermanos, como hombre estuvo acá en esta tierra, como hombre. Vino y se hizo humano como nosotros. Y aquí vemos, amados hermanos, que prácticamente digamos sus enemigos, ¿no? Porque los fariseos y los herodianos, ellos trataban de hacerlo caer en algo, a ver en qué se equivoca, a ver qué hace, cómo vive, para señalarlo. Pero ellos acá le dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Miren cómo reconocen, amados hermanos, estos fariseos, estos herodianos, religiosos hipócritas, reconocen a nuestro Señor Jesús como un hombre de verdad, como un hombre íntegro, como un hombre que en él no hay apariencia, no hay hipocresía. Aún sus enemigos, amados hermanos, reconocían esos valores, esas cualidades en nuestro Señor Jesucristo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no?
le hacen esta pregunta: ¿es lícito dar el tributo, pagar los impuestos al César, al que gobernaba? Y el César, amados hermanos, era un gobernante corrupto. Era un gobernante que te digo, que atropellaba a los pobres, cobraba impuestos más de lo que debería de cobrar. Entonces vienen con esto y le dicen a Jesús: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Miren, hermanos, cómo les contesta Jesús: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Así de directo era Jesucristo, hermanos, en sus palabras. Vienen a hacerle esta pregunta para hacerlo tropezar, para hacerlo caer. Y Jesús les dice sus verdades. ¿Por qué me tientan, hipócritas? Imagínense, hermanos, que un pastor se pare en el púlpito y empiece a decirnos a toda la gente que somos unos hipócritas. Así Jesús era un maestro con palabras así, amados hermanos. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Le traen un denario a Jesucristo y le dicen: dinos, ¿es bueno pagar los impuestos, sí o no? Y le dijeron, amados hermanos, con la malicia de hacerlo caer a Jesucristo. Pero Jesús conoce nuestros pensamientos, cuando eres sincero y cuando no lo eres. Entonces Jesús les dice: ¿por qué me tientan, hipócritas? Déjame una moneda. Y le dan un denario, y en una parte de la moneda dice que estaba la figura del César. Y Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen? Del César. Entonces den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ellos ni siquiera se esperaban esa respuesta, hermanos. Porque si Jesús les hubiera dicho: sí, es lícito que paguen sus impuestos, ellos hubieran dicho: él es igual que el César, explotador, no, nos quiere robar nuestro dinero cobrándonos impuestos, elevados impuestos, más de lo que ganamos, no nos deja nada para nosotros, todo para las arcas del gobierno. Hubieran dicho, si Jesús les decía: sí, paguen sus impuestos, los herodianos y los fariseos le hubieran dicho: él es igualito que el César. Y si Jesús les decía: no paguen los impuestos, no, es injusto lo que hace el César. Si Jesús les decía que no lo hagan, hubieran dicho: uy, este está en contra del César, nos enseña a desobedecer las leyes, este es un traidor, este es un traicionero. Miren, hermanos, por cualquiera de las respuestas, sí o no, igual le hubieran condenado a Jesucristo, igual le hubieran dicho: nos enseñas mal. Entonces Jesús no les dijo ni sí ni no, simplemente les dijo: déjame una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Hermanos queridos, Jesús, sus respuestas eran tan diferentes a la de otros maestros. Y dice, amados hermanos, oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. ¿Por qué? Porque por ningún lado pudieron ellos hacer caer a Jesucristo. Sus palabras eran tan sabias, sus respuestas eran tan categóricas, que no había forma de que le hicieran caer a nuestro bendito Señor Jesucristo, hecho hombre. Él aquí estaba conversando con los fariseos, con los herodianos, como hombre, amados hermanos. Aquel día vinieron a él los saduceos, otro grupo de religiosos, los fariseos, los herodianos, y en esta oportunidad los saduceos. Eran los religiosos del tiempo de Jesús, amados hermanos. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Para los saduceos no hay resurrección. Muere la persona y ahí queda todo. Para ellos no creen en la resurrección. Y cuando Jesucristo ha dicho, amados hermanos, el que cree en mí no morirá para siempre. Nosotros los cristianos creemos que un día resucitaremos, porque la Biblia nos enseña. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice la palabra de Dios. Así que cuando un cristiano muere, tenemos la firme confianza que un día vamos a resucitar. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también, hermanos, resucitaremos para vivir eternamente y para siempre
con nuestro Señor Jesús. Pero los saduceos, ellos no creen en la resurrección. Pero a pesar de que no creen, también vienen a tentarle a Jesús. Y miren lo que le preguntan, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella la mujer, ya que todos la tuvieron? Aparentemente, qué pregunta tan complicada, qué pregunta tan difícil. Pero ¿habrá algo que sea difícil para nuestro Señor Jesús? Que Él es la sabiduría encarnada. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraban de su doctrina. Ellos se quedaban, hermanos, pasmados, se quedaban sin respuesta. Oh, hermanos, como nosotros quisiéramos siquiera al menos imitar a Jesucristo. Que cuando algún amigo o algún conocido tuyo se quiera burlar de tu fe o se quiera mofar de tus creencias, nosotros podamos tener la suficientemente preparación y sabiduría para responder y dejar a esos burlones, a esos escarnecedores con la boca cerrada. Así como Jesús, hermanos, daba sus respuestas precisas y tajantes. ¿Y con qué autoridad, hermanos? Que estos herodianos, estos saduceos y estos fariseos se quedaban pasmados con la boca abierta y decían: ¿qué tal sabiduría? Nunca hemos escuchado respuestas como estas. Y dice, y la gente se admiraba de su doctrina. Es que tiene que ser así, hermanos. Nosotros los cristianos por eso estudiamos la palabra de Dios, para estar preparados, para tener una respuesta en todo tiempo, ya sea un intelectual o ya sea la persona más sencilla, a la persona más educada, o a la persona, a tu jefe, que quizás digas: ¿qué le voy a decir a mi jefe? Que puedas tener la suficiente preparación y autoridad de Dios, para que puedas hablarle de Dios a tu jefe, para que puedas hablarle de Dios a un gerente, a un doctor, a un abogado. Por eso estudiamos la Biblia, hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría para poder llegar a toda clase de personas. Nuestro Señor Jesucristo llegaba aún a la persona más humilde y al hombre más preparado, como estos saduceos, como estos herodianos, como estos fariseos. Aprendamos, hermanos, esforcémonos. No nos quedemos sin estudiar la palabra, sin orar, sin avanzar, hermanos. Tenemos que ir creciendo. Hoy día sabemos un poquito más y pasado mañana un poco más. Pero tenemos que ir creciendo y creciendo en nuestra fe. Continuamos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Otra pregunta, fíjese, un fariseo. Al ver que hizo callar a los saduceos, este fariseo dijo: a ver, con esta pregunta sí que no me la hace. No me va a poder contestar. En la ley mosaica hay mandamientos. A ver, que me diga cuál es el más importante. A ver si acá lo hacemos caer. Así decían ellos, hermanos. Uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué les dice así Jesús, hermanos, a estos fariseos, a estos religiosos de este tiempo? Porque ellos, amados hermanos, no solamente
¿qué te digo? No solamente le querían hacer cumplir los 10 mandamientos que Dios dejó a través de Moisés, sino que ellos agregaban mucho más, hermanos. Agregaban cosas que a veces ni ellos mismos lo cumplían y querían que las demás personas lo cumplan, pero ellos eran los primeros en no cumplirlos. Por eso Jesús les dijo, en dos se resume. Yo no sé por qué ustedes tanto aumentan cargas que el pueblo no puede llevar. En 2 se resume toda la ley, les dijo, en 2. ¿Cuáles? Amarás a Dios primeramente con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples esos 2 mandamientos, has cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque primero es amar a Dios, por encima de todo. Amar a Dios primerito. Y si tú amas a Dios primero, en esa prioridad, en primer lugar amas a Dios, ese amar a Dios te capacitará, te preparará para amar a tu prójimo, para amar a tu esposo, para amar a tus hijos, para amar a tus compañeros de trabajo, para amar a todas las personas que están a tu alrededor. Pero primero ama a Dios. Tú no puedes amar primero a tu esposo, después a Dios, primero a tus hijos, después a Dios. Ese no es el orden. El Señor Jesucristo bien tajante, bien claro dijo, primero a Dios, después a tu prójimo. Y si cumples estos 2, has cumplido todo. Porque si amas a tu prójimo, dicen los mandamientos de Moisés, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Pero eso está encerrado en amar al prójimo. Si tú lo amas a tu prójimo, no le vas a levantar falso testimonio. Si amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio, no le vas a quitar su esposo, su esposa a tu prójimo. No le vas a robar si lo amas. Por eso Jesús dijo, en 2 se encierra toda la ley. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Uy, hermanos, qué respuestas. Estos fariseos, estos herodianos se quedaban, hermanos, perplejos. Porque ellos aumentaban, a los 10 mandamientos aumentaban más todavía. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, les dice. Sigue, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Les pregunta ahora Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se dieron, hermanos, ellos, no podemos con este maestro. Es demasiada su sabiduría. Nos quedamos sorprendidos. Y no sé por qué ellos no se convirtieron ya en sus seguidores. Porque ellos decían, caramba, qué sabiduría de este hombre. Qué sabiduría de Jesucristo. Porque, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y aquí es Dios hecho hombre. Ese es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. A Él le seguimos. De Él aprendemos. Pero, amados hermanos, asegurémonos de ser hacedores y no tan solamente oidores. Porque Dios, hermanos, sabe todo. No le podemos a Él sorprender, ni podemos presentarnos con una máscara, con hipocresía. Dios lo sabe, hermanos. Y si algo hemos hecho, hemos cometido, es mejor que lo confesemos. Porque si lo confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Nos quedamos aquí, amados hermanos. Nuestro próximo mensaje será en el capítulo 23 de Mateo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos volveremos a ver el próximo miércoles. Bendiciones.